Muy buenos días para todos. Siendo las 11:01 de la mañana, damos inicio a nuestra transmisión en vivo de la Santa Misa. Sean bienvenidos a la celebración hoy 19 de agosto de 2020. Hoy es la fiesta de San Juan Eudes, un santo que por su relación con otros santos del siglo XVII pertenece a lo que hoy en día conocemos como la Escuela Francesa de Espiritualidad. En ella se pusieron acentos muy interesantes sobre la humanidad de Cristo como camino humano para encontrarnos con Dios, por Cristo, en sus mismos sentimientos encontramos nosotros la salvación y nuestra santificación. De San Juan Eudes y sus compañeros recordamos la posibilidad que el Espíritu Santo nos brinda de vivir los mismos misterios que vivió nuestro Señor en su trayectoria terrena, en su muerte y hasta en su resurrección. De tal manera que es una fuente de espiritualidad y de vida cristiana importantísima la que San Juan Eudes nos legó. Lo celebramos además con mucho cariño porque en nuestra diócesis tenemos la bendición de tener a los misioneros eudistas por quienes aplicamos hoy la intención de la Santa Misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pidamos al Señor el perdón que necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que admirablemente elegiste al presbítero San Juan Eudes para anunciar las incalculables riquezas de Cristo, concédenos por su palabra y por su ejemplo crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad conforme a la luz del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Se comen las partes mejores, se visten con su lana,
Matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento, porque esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Mi corazón y mis labios para que digna y competentemente anuncie tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en 1 denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros sin trabajar y les dijo: ¿cómo es que se pasan ustedes el día entero aquí sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron
1 denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos trabajaron solo 1 hora y los tratas igual que a nosotros, que nos aguantamos el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No quedamos en que te pagaría 1 denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Tal vez ustedes ya lo notaron y recuerdan también lo que alguna vez les dije. El Evangelio de San Mateo tiene una estructura muy peculiar y muy interesante. Son 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo, entre los cuales hay unos hechos que confirman lo ya dicho y que lo expresan de una manera práctica. Estamos, como ustedes lo acaban de notar, en otro de sus discursos y aquí nos va a enseñar de diversas formas cómo es la pertenencia al reino, cómo son los discípulos. Y una de las cosas que nos venía comentando a partir de un hecho del encuentro con el joven rico es que para pertenecer al reino los discípulos tienen que renunciar a todo, dejar todo lo que no es el reino de Dios y meterse a él, es decir, interesarse por estas cosas con el cuerpo y con el alma, con la mente, con el corazón, con todo su ser. Eso no quiere decir que todos nos vamos a volver religiosos o sacerdotes, porque de eso no se trata, al contrario, se trata de llenar el mundo como lo llenan ustedes de manera adecuada. No se trata de hacer cosas raras, ni de pensar cosas raras, ni de hablar extraño. Se trata de ser lo que es cada uno de ustedes allí donde Dios lo puso, sin envidias, como acaban de ver aquí en el Evangelio, que perdonen que lo simplifique con una sola palabra, sin envidias. Dios nuestro Señor a unos les da el don para que sean San Martín de Porres con su escoba, y a otros les da el don para que sean Santo Tomás de Aquino con sus libros, y a otros, como al santo que celebramos hoy, a San Juan Eudes, les da la penetración de los misterios de Dios en la contemplación, hasta el punto de poder transmitirlos a sus hermanos. Y por eso vamos a decir que uno es más que el otro. No. A unos Dios los llama cuando son jóvenes o niños y los apasiona por las cosas de Dios, sean para el matrimonio, sean para la vida consagrada, y a otros más adelante en su vida los va conquistando porque solo Él sabe los caminos. Y mal harían los que desde niños están con Dios y haciendo las cosas que son propias de su reino en criticar o señalar a otro porque llegó a la iglesia o porque llegó al reino un poco más tarde, porque se convirtió a los 40 y cómo va a pagar por los pecados de su vida anterior, o porque a los 50, bueno, o porque cuando es viejo, este es un hombre malo. Para nada. A nosotros nos tocaría pedir, primero que todo, la gracia de la conversión de todos, pero además alegrarnos con la conversión de un solo pecador. ¿Recuerdan que esa es la alegría más grande del cielo? Que el cielo se alegra por un solo pecador que se convierte. Y nosotros deberíamos pedirle al Señor que abunden los dones, las gracias, las bendiciones para aquellos que no importa en cuál etapa de su vida llegan a la conversión. Que evidentemente eso no borra las deudas que tengan del pasado, pero que sí, evidentemente también los hace herederos, tanto como nosotros, y si pueden más mejor, de las bendiciones del reino. Por eso,
Para vivir en el espíritu que esta parábola nos señala, no deberíamos nunca estar mirando a izquierda y a derecha. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién estuvo antes? ¿Quién llegó después? Porque esos no son los criterios de Dios. Dios no nos va a juzgar así. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. A nosotros nos toca solamente recibir ese denario de amor, ese regalo de Dios que siempre será más de lo que merecemos, siempre. No importa si trabajamos toda la vida o los últimos años por el reino, siempre el regalo de Dios, porque es Él mismo, es más de lo que merecemos, es más. Démosle gracias al Señor que es tan bueno con todos y que nos llama a todos a la salvación. Y con respecto a la primera lectura, no podemos dejar de hacer un comentario, porque cuando Ezequiel predica sobre los pastores, y propiamente contra ellos, no se refiere a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento se consideraban en función de pastoreo primero que todo los reyes, porque conducían al pueblo de Dios, y fallaron. Hicieron alianzas con los pueblos vecinos, metieron sus dioses, desordenaron la vida, prefirieron el comercio que la pureza de la fe, prefirieron el lucro que el sacrificio de Dios, en fin. Los profetas también eran pastores, tenían que enseñar la verdad de Dios y también fallaron. Fallaron hasta el punto que hubo abusos como los de los reyes y los de los poderosos que preferían la plata que el bien ajeno. Y también eran considerados pastores los sacerdotes, que oficiaban el culto y tendrían que ser los que primero entendían la bondad de Dios, pero que no vivían igual. Profetas, reyes y sacerdotes que hacen que el profeta Ezequiel vea que el pueblo está sin quien lo conduzca. Los que tienen que conducirlo se cuidan a sí mismos, pero no cuidan las ovejas. Y por eso al final dice con esa frase preciosísima, pues yo mismo, dice Dios, yo mismo voy a recoger mis ovejas y yo en persona voy a apacentar el rebaño. ¿Se acuerdan ustedes, evidentemente, que nuestro Señor Jesucristo dice al inicio del Nuevo Testamento, yo soy el buen pastor, yo soy. Ahora ya no son ni profetas, ni reyes, ni sacerdotes. Ahora el pastor es Cristo. Y Él es Dios que ha cumplido esta promesa. Esta profecía se cumplió en Cristo y Cristo explícitamente lo dijo, yo soy el buen pastor. Es a mí al que interesan las ovejas, soy yo el que las voy a llevar a los pastos frescos, el que les voy a dar el alimento y el calor que necesitan. Por eso, qué bonito que hoy usemos las frases del Salmo para repasar y repetir, Salmo 23 o 22. Que usemos esas frases. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y por supuesto que a quienes representan a Cristo pastor, que son los sacerdotes, pues los encomendaremos para que hagan en la iglesia la tarea que les corresponde, que no es reemplazar ni sustituir al buen pastor, él es el único, sino al contrario, reflejarlo en sus actitudes y en sus gestos y ayudar así a que el rebaño se congregue, no en torno de los pastores humanos, sino en torno y en el seguimiento del pastor divino. Seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús,
como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan Eudes, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros con generosidad tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Juan Eudes, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor lo eligió sacerdote para sí, para que le presentara el sacrificio de alabanza. Quienes nos siguen por las redes, hagan ahora su comunión espiritual con mucha devoción. El cuerpo y la sangre Amén. de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan Eudes, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que Él nos mostró. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No olviden esta tarde la invitación para nuestros coloquios espirituales a las 6:30 en punto por este mismo medio. Esta noche tendremos una reflexión que espero que sea muy enriquecedora para todos. Vamos a meditar con la ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica el sexto mandamiento. El valor que preserva el sexto mandamiento es el de la pureza sexual, la pureza corporal y de mente, que todos tenemos que mantener, entre otras cosas, como dice la sexta bienaventuranza, para ver a Dios. Así que puede ser muy útil para todos, muy práctico para la mayoría, porque vale la pena conocer las virtudes que se refieren a la pureza.
Pero además vamos también a ilustrar sobre cuáles son los pecados que se pueden cometer contra esa pureza. Así que va a resultar muy interesante, por favor, los que nos quieran acompañar, 6:30 en punto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.